Con su permiso, diputado presidente. Adelante. Compañeras y compañeros diputados, con fundamento en los artículos 34, fracción primera de la Constitución Política del Estado, 48, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 8, fracción primera, 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del Poder Legislativo, pongo a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 179 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. En la 61ª legislatura se presentó iniciativa referente a la necesidad de reformar el artículo 179 del Código Financiero para el Estado de Veracruz, la cual, al no haber sido dictaminada de acuerdo con el artículo 68 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, quedó en carácter de antecedente. Y en razón de la importancia del tema y la necesidad de armonizar las leyes respectivas, me permito poner de nueva cuenta a consideración del Pleno dicha iniciativa con base en la siguiente exposición de motivos. El Código Financiero para el Estado de Veracruz, en su artículo 179, establece la obligatoriedad que tienen las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y los organismos autónomos del Estado, a través de sus respectivas unidades administrativas responsables del ejercicio presupuestal, a presentar al Congreso informes trimestrales sobre el ejercicio de sus correspondientes gastos públicos. Es decir, en concordancia con el artículo 6 de la Ley de Fiscalización Superior, el primer numeral citado aplica y engloba en su disposición a las secretarías de despacho y a las entidades paraestatales, organismos descentralizados, fideicomisos y empresas de participación estatal del Gobierno del Estado, a los órganos administrativos del Poder Judicial, a los propios de los organismos autónomos del Estado, así como datos, fondos o cualquier otra figura jurídica y, en general, cualquier persona físico-moral, público o privada que recaude, administre, ministre, ejerza recursos públicos estatales en su carácter de entes fiscalizables. Asimismo, el 9 de junio de 2008 entró en vigor la Ley de Fiscalización para el Estado de Veracruz, la cual dispone en su artículo 24 textualmente lo siguiente. Abro comillas: los entes fiscalizables, con excepción de los ayuntamientos y las entidades paramunicipales, a través de sus respectivas unidades administrativas responsables del ejercicio presupuestal, estarán obligados a presentar al Congreso informes trimestrales sobre su gestión financiera en los términos señalados por esta y demás leyes aplicables. El Congreso, por conducto de la Comisión, remitirá al órgano estos informes de manera escrita y, cuando sea el caso, de manera electrónica dentro de los 10 días siguientes al de su recepción. Cierro comillas. Como se puede observar, las dos disposiciones se relacionan con aparente claridad, pero en los hechos nos encontramos que el Código Financiero vigente adolece del supuesto de temporalidad, o sea, no señala el término o plazo para presentar dichos informes trimestrales, provocando incertidumbre jurídica en los entes fiscalizables de orden estatal, puesto que la ausencia de plazo expreso produce retraso o incumplimiento al no existir hipótesis legal para calificar la extemporaneidad y, en consecuencia, la sanción prevista en la Ley de Fiscalización resulta de imposible realización. Una de las finalidades de la Ley de Fiscalización Superior es la de sujetar el procedimiento al principio de anualidad. Por ello, el artículo 24 antecitado emplaza a la Comisión de Vigilancia del Congreso a remitir los mencionados informes trimestrales al ORFIS dentro de los 10 días siguientes al de su recepción. Pero el Código Financiero es omiso en establecer el plazo para que los entes fiscalizables entreguen dichos informes al Congreso, por lo que en la especie se conculca el principio de temporalidad. Lo anterior justifica plenamente la reforma planteada al artículo 179 del Código Financiero para nuestro Estado, que refiere que los entes fiscalizables estatales
tendrán como plazo 15 días hábiles del mes siguiente a la conclusión del trimestre correspondiente para presentar su informe. Con ello se resolvería la actual problemática legal y facilitaría a la autoridad el efectuar una adecuada fundamentación y motivación de las sanciones que se impongan por el incumplimiento de esta disposición. Asimismo, es necesario detallar quiénes serán los entes fiscalizables obligados a presentar informes trimestrales, sobre todo en el caso de la Universidad Veracruzana, respecto de la cual la interpretación auténtica del legislador señaló lo siguiente. Esta previsión permite aclarar sin ningún problema, por ejemplo, la aparente confusión de que la Universidad Veracruzana no es sujeta de fiscalización por el órgano, cuando es sabido que si bien posee el atributo de autonomía, no se encuentra entre la limitativa enumeración constitucional de los organismos autónomos del Estado previsto en el artículo 67 de la Constitución local. De manera indudable, este precepto señala la regla especial de que solo los organismos que expresamente enuncian son fiscalizables por el Congreso del Estado y, por tanto, los demás entes públicos, como lo es la Universidad Veracruzana, quedan sujetos a la regla general de fiscalización. Dictamen de la Iniciativa de Ley de Fiscalización Superior de la Comisión de Vigilancia, aprobado el 6 de junio del 2008. En consecuencia, los entes fiscalizables, como lo es la Universidad Veracruzana, no solo están afectos a la obligación fundamental de sujetarse a la revisión del ente fiscalizador competente, sino también al cumplimiento de obligaciones formales, como es la presentación de informes mensuales, como se hace en el ámbito municipal, y trimestrales para el caso de las instituciones de la naturaleza estatal. Por lo anteriormente expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la presente iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 179 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Artículo único. Se reforma el artículo 179 del Código Financiero para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para quedar como sigue. Las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría, así como el Poder Judicial, los organismos autónomos del Estado y la Universidad Veracruzana, a través de sus respectivas unidades administrativas responsables del ejercicio presupuestal, estarán obligadas a presentar informes trimestrales al Congreso dentro de los 15 días hábiles siguientes a la conclusión del trimestre que corresponda, sobre el ejercicio de sus correspondientes gastos públicos. Con independencia de lo dispuesto en el párrafo anterior, quien ejerza gasto público en el Poder Ejecutivo estará obligado, además, a proporcionar la información que le requiera la Secretaría y la Contraloría, tratándose de los poderes legislativo y judicial, los organismos autónomos del Estado y la Universidad Veracruzana. Dicha información será proporcionada previo requerimiento a sus correspondientes unidades de control interno. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias, señor diputado Ricardo García Escalante.